La vida no tiene propósito. Calma. Yo sé que genera un pacto, yo sé que genera revuelo, pero ¿saben qué es lo más inquietante? Que aunque la vida no tenga propósito, es el mejor de los casos. Nuestro día a día se basa en un fin, ya sea propio o ajeno. Bien sea del estudiante que quiere expandir sus conocimientos para demostrarle a los demás de lo que es capaz, o a los padres que trabajan a diario hasta el cansancio por el bien de sus hijos. Para nosotros es vital contar con un propósito, y cuando no contamos con uno, nos perdemos. ¿Y saben qué? Frente a esa necesidad de un fin, es cuando inconscientemente nos olvidamos de nosotros. Quiero confesarles algo, quiero contarles respecto a la particularidad de esta foto. Las personas a mi lado son mi profesor de lenguaje y un gran amigo que me han enseñado una gran cantidad de cosas para entenderme y saber cómo manejar mi vida. Pero ¿saben algo? Ese día me estaba posicionando como el personero de mi institución. Y en medio de esa emoción, de esa explosión de buenos sentimientos, yo estaba solo, estaba perdido. ¿Y saben por qué? Porque el desconocimiento de nuestro propósito es el causante de nuestro desvío, ya que es en ese momento, es en ese instante en el que aceptamos que alguien más escoja nuestro propósito. En el pasado, Camus diría algo parecido, pero con un enfoque diferente. El ser humano busca sentido, propósito y respuestas, pero el universo guarda silencio, y ese choque lo llama lo absurdo. Y ahora quiero saber si alguna vez ustedes se han preguntado por qué lloramos al nacer. Me imagino que han llegado a la conclusión de que el llanto del bebé recién nacido es una señal de vida, que con el tiempo se transforma en nuestro símbolo. Desde nuestro nacimiento, el sonido que desprenden nuestras cuerdas vocales fracturarán en el futuro el sentimiento de incertidumbre cuando en nuestra adolescencia nos preguntamos: ¿y para dónde voy? Es por eso que aunque la vida no tenga propósito, es el mejor de los casos. Y es precisamente por eso que nuestra voz es la única capaz de crearlo. Una solución frente a este vacío existencial para Camus es aceptar que la vida no tiene sentido, pero aún así, vivirla intensamente para llenarla de sentido. Ahora, continuando con el punto máximo de incertidumbre en nuestra vida, en ese momento, cuando paramos todo y nos ponemos a preguntar, nos preguntamos a nosotros mismos: ¿qué quiero hacer con mi vida? O más simple, dirían algunos de ustedes, ¿qué quiero hacer con ella? Es cuando, ¡pum!, en blanco, no hay nada. Es como si no existiera una señal, o así sea un vago pensamiento como respuesta a esa pregunta que en realidad trasciende todo lo que hayamos conocido o aprendido hacia el momento. Miren, querida audiencia, es en ese momento en el que nosotros nos damos cuenta que vivimos inmersos en un mundo en silencio. Aquel silencio que supera toda obra humana. Aquello es nuestro despropósito. Pero ahora, imagínense la naturaleza de los sueños. En ese momento en el que se apoderan de nuestro subconsciente, en el momento en el que estamos inmersos en una pesadilla, en la cual, por más que nosotros intentemos romper con ese silencio aterrador, no logramos más que sentimientos de confusión y terror. Pero miren, si ustedes se fijan bien, nuestra vida dejó de ser nuestra vida en sí y se convirtió en lo que experimentamos, en ese choque frustrado entre la búsqueda de respuestas y el silencio abrumador que desprende el universo. Nuestros sueños dejaron de ser ese mundo ficticio para convertirse en nuestra cruda realidad. Pero, ¿qué pasa si yo les digo que ese no es el único silencio que nos confunde? ¿No les parece irónico que el exceso de ruido es el causante de la distorsión de nuestro sentido a escuchar nuestra voz interior? ¿Pero saben por qué pasa? Porque la sociedad, en su exasperado intento de control absoluto, ha silenciado toda vida y expresión de libertad en su totalidad. No pensamos tan libremente como creemos, diría Foucault. ¿Y por qué? Porque vivimos dentro de discursos,
Nuestras formas de hablar, pensar y entender la realidad en sí no son auténticas, son el resultado de estructuras históricas. Nuestra contemporaneidad es el fruto de algoritmos diseñados para el control de nuestras vidas. Nos enseñan qué decir, qué soñar, qué pensar, tanto que a veces ni siquiera sabemos si lo que creemos es realmente nuestro. Y nosotros, sin conciencia propia, tenemos la ilusión de control. El universo, las instituciones y la sociedad ejercen un silencio abrumador a la experiencia de nuestras vidas. Pero es aquí donde ustedes se preguntan, o por lo menos yo me pregunto, ¿qué puedo hacer yo para defenderme de una tradición autoritaria, sedienta de poder y silencio? La respuesta, querida audiencia, es la importancia de alzar tu voz, porque en este mundo somos voces que necesitan un altavoz adecuado para romper el silencio y toda tradición. De esa forma, creamos nuestro camino, nuestro propio destino, porque ¿saben qué? En un mundo sin sentido, tu voz es el sentido. Pero de esta cuestión se desprende algo particular, y es el hecho de que una de las características más importantes del ser humano es su voz. Y lo irónico, pensarían muchos, es que muchas veces no hacemos uso de nuestra voz. O si no, pregúntele al estudiante que cada vez que tenía que usar su voz no era capaz de superar sus nervios por miedo a que lo juzgaran. O al periodista que tenía que lo silenciaran. Miren, ese silencio en el mundo es más frecuente de lo que creen. Y no solo frecuente, sino que está normalizado. Nuestra voz es ese distinguido color que se nos otorga al nacer. De ahí se derivan nuestras cualidades. Hablar, pensar y actuar son algunas de esas cualidades que se desprenden de ahí. Pero en la actualidad se nos olvida que nuestra voz es una extremidad más de nosotros mismos. Se nos olvida del poder que tenemos. Creemos que simplemente nacen personas únicas con esa cualidad, pero la realidad es que nuestra voz es un poder colectivo. Nuestra voz es ese faro de luz y de esperanza en nuestro camino. Es ese estruendo que rompe con lo tradicional. Y si ustedes me preguntan, en mi opinión no hay peor caso que el del hombre que toda su vida siguió y defendió las convicciones de las demás personas por el simple hecho de tener miedo a alzar su voz. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿es eso lo que él realmente quería? ¿O en algún momento se escuchó a sí mismo? Pues querida audiencia, quiero confesarles algo. Es que toda mi vida ha sido así. Siempre he dado vueltas en el mismo círculo y ¿saben qué? Incluso he llegado al punto de hacer lo que otras personas quieren y no lo que yo quiero. Quiero confesarles algo, y es que en el momento en el que yo sabía que iba a hacer la TECS, a mi cabeza llegaron una gran cantidad de pensamientos intrusivos que me hicieron dudar de mí siempre. Incluso al momento de escoger mi tema. Para serles sincero, cambié de tema varias veces. Cada vez que terminaba uno, luego lo corregía y lo cambiaba por completo. Porque yo creía que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Saben qué pensaba de mí? Creía que no estaba lo suficientemente enfocado. Pero tras varias veces releí lo que había escrito, yo me estaba dando cuenta de que lo que estaba escribiendo para esta charla era más un recital de grandes autores que una charla que viniera desde lo que pienso y siento. Pero ¿saben? De ahí recordé lo que me dijo un amigo en una práctica de charla para la TECS. Tras yo preguntar desesperadamente de qué podía hablar, él me dijo: hable de lo que usted le quiera contar al mundo. Hable de lo que usted le quiera mostrar al mundo. ¿Y saben qué? Esa frase para mí es un eco. Me causó un eco varios días. Dirían algunas personas, fue como un baldado de agua fría que hizo despertar aquella voz que yo mismo silenciaba. Por temor, por desconfianza, por creer que lo que yo sé no cuenta. ¿Y saben qué? Recordé lo que he hecho toda mi vida. Incluso en este momento, aunque me ganaran los nervios de alzar mi voz. Porque nuestra voz es nuestro sello personal. Es lo que nos diferencia en un mundo tan distorsionado. Quiero contarles algo. Y es que alzando mi voz, gracias a que alzado mi voz, me llegó la mejor noticia de mi vida hasta este momento. Es que la semana pasada
me llegó un correo de que había logrado un objetivo que tenía desde hace muchos años. Era conseguir la beca en el Rosario para estudiar jurisprudencia. ¿Quién lo diría, no? Yo soy de las personas que más miedo tiene a hablar. Y no porque no sepa, sino por nervios, porque a veces siento que no puedo. Porque alzando mi voz es lo que me va a llevar al final de mis días a decir, hice todo aquello que quise con mi voz. Y bueno, en este punto de la charla, tal vez ni siquiera se acuerdan de mi nombre, pero estoy totalmente seguro que gracias a que he alzado mi voz, me han prestado atención. Mi nombre es Mateo Correa Sandino y ese es un ejemplo más de que aunque estemos inmersos en un mundo en silencio y sin sentido, alzar nuestra voz es la clave. Muchas gracias.